Mundo. Quiero agradecer a Osalan el que me haya invitado a participar y a todos los asistentes, no solo por venir, sino por seguir estando aquí después de más de 4 horas, ¿no? La verdad es que no me extraña porque está siendo una jornada muy interesante y yo la estoy disfrutando especialmente. Lo que yo quiero presentaros es una guía que hemos realizado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales por encargo de Foment del Treball, que es una patronal catalana. Esta guía, que sepáis que podéis acceder a ella de manera gratuita, os la podéis descargar desde la página web de Foment. Y bueno, en cualquier caso, como al final tendréis mi dirección electrónica, si tenéis algún problema y queréis solicitar que os la envíe, pues no hay ningún problema, porque ya digo que es de acceso universal. Esta guía, el encargo se hizo para tener una guía que sirviera para las empresas, cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño y de cualquier sector, para facilitarles el integrar el abordaje de los trabajadores mayores en su gestión preventiva. Los que consultéis la guía veréis que siempre hacemos referencia a lo de mayores de 55 años, no es por ningún motivo especial, sino porque hemos adoptado el criterio de la estrategia global y hemos puesto la barrera de 55, pero obviamente no es excluyente de ningún otro criterio, ¿no? Deciros que hemos planteado la guía como si fuera, para implantarlo dentro de la estructura de un sistema de gestión. Creemos que la mejor manera de ayudar a los prevencionistas, que son a los que va dirigido esta guía, es hablarles en su mismo lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, cuando una empresa realmente quiere abordar este problema, no es que quiera, es que además tiene la necesidad de hacerlo. Recordemos además que por normativa la empresa tiene que garantizar los mismos niveles de seguridad y salud a cualquier trabajador, con independencia de su estado de salud, su edad, su discapacidad. Por lo tanto, tiene que tener previsto qué hacer en aquellos casos en los que, en este caso, un tema de edad, pues tenga que recurrir, ¿no?, a actuaciones, digamos, extraordinarias para garantizar esos niveles de seguridad a los trabajadores. Por lo tanto, decidimos abordarlo con una estructura de un sistema de gestión. El índice de la guía es este que aquí os muestro. Voy a pasar bastante por encima, por un tema de tiempo, de la mayoría de elementos, y iré comentando en algunos casos pues algún tema en concreto, los que ahora veis sombreados, y comentaremos pues algunos ejemplos prácticos. La guía está dentro de estos elementos, se ha hecho una ficha para cada uno de estos elementos del sistema de gestión que habéis visto, y cada ficha tiene esta estructura. Primero hace referencia al marco legal aplicable, se hace una descripción del elemento y qué actuaciones habría que desarrollar, algunos ejemplos prácticos y luego un flujograma, todo en el sentido de intentar dar unas pautas y de sistematizar. O sea, yo creo que la bondad que tiene trabajar con sistemas de gestión del tipo que sean, de prevención, de medio ambiente, de accesibilidad, es que te ayuda a sistematizar tu actuación, más allá de que luego sea necesario hacer actuaciones personalizadas, ¿no? Obviamente cada trabajador es diferente y, como se ha dicho ya esta mañana, pues no hay recetas que sirvan para todo el mundo. También se ha visto a lo largo de la jornada en que el envejecimiento conlleva unas patologías que son unas determinadas, ¿no?, que afectan a la mayoría de la población, y que por lo tanto, como ha comentado también Aitor, tenemos colectivos a los que ayudar, ¿no? Ya no se trata solamente de situaciones personales que habrá que abordar igualmente, pero tenemos que tener previsto qué hacer con aquellos colectivos, de la misma manera que ya en todas las empresas tenemos previsto cómo actuar ante una trabajadora en estado de embarazo, y hacemos protocolos y hacemos procedimientos. Tenemos previsto trabajadores especialmente sensibles, pues el trabajador mayor tenemos que abordarlo de la misma manera. Por lo tanto, ya dentro de la política de prevención de la compañía tenemos que haber un compromiso por parte de la empresa para abordar a cualquier trabajador. Tiene que haber una gestión preventiva universal y no discriminatoria, y
En esa no discriminación entraría obviamente también el trabajador mayor. Dentro de los objetivos que también se deberían marcar todas las empresas en materia de prevención, sería, bueno, sobre todo en aquellas empresas que por sus características empiezan a tener un colectivo de personas mayores amplio. Nos lo encontramos, yo por ejemplo soy auditora, me encuentro mucho en el sector sanitario, que creo que antes ha habido alguna persona ha hablado que pertenecía a ese sector, que es una problemática que está siendo ya bastante crítica, ¿no? Empresas que en su día, pues bueno, nacieron con un personal con un promedio de edad bajo, pero que obviamente los trabajadores han ido envejeciendo y no ha habido una rotación, pues se están encontrando ahora que tienen una problemática bastante importante en trabajadores que tienen ya una edad en la cual se empiezan a tener muchas restricciones para desarrollar sus tareas del día a día y que siempre se piensa en la reubicación y no hay tantos puestos donde reubicar a estas personas. Entonces tenemos que pensar en que hemos de adaptar el puesto de trabajo, hemos de diseñar el puesto de trabajo pensando en esa eventualidad y que por lo tanto pues tenemos que anticiparnos. Obviamente cuando hablamos también del plan de prevención, aparte de hablar de política y de objetivos, tendremos que tener presente si tenemos que protocolizar toda esta problemática y cómo vamos a distribuir las funciones y responsabilidades. Obviamente, como cualquier sistema de gestión, es transversal y por lo tanto tendremos que definir funciones y responsabilidades a toda la estructura organizativa, pero sobre todo en concreto departamentos tan importantes en este caso como que recursos humanos y todo lo que es la estructura de mando, ¿no? En cuanto al tema de evaluación de riesgos laborales, ya hemos visto también a través de las anteriores ponencias que a lo largo del envejecimiento de las personas se producen unos cambios fisiológicos como los que aquí vemos y que también se han comentado, y estos cambios fisiológicos van a tener mucho que ver con los riesgos, ¿no? Obviamente cuando evaluamos un puesto de trabajo hacemos una evaluación estandarizada en base a los riesgos de ese puesto, pero en función de quién ocupe ese puesto, esa evaluación puede cambiar. Pueden incluso aparecer nuevos riesgos que no teníamos previsto o pueden agravarse los que ya teníamos evaluados. Por lo tanto, en aquellos puestos que puedan ser ocupados o que vayan a ser ocupados por personas que tengan una especial sensibilidad o unas especiales características o, como es en este caso, que tengan una edad en la cual se hayan ya producido una serie de cambios en sus condiciones personales, pues tendremos que reevaluar ese puesto o tener previsto dentro de nuestra metodología de evaluación qué tenemos que hacer cuando eso ocurra. Todos estos cambios van a repercutir en toda la tipología de riesgo que conocemos, tanto de riesgos ergonómicos, psicosociales, higiénicos, todos ellos. Antes han comentado también, María Jesús, por ejemplo, decía, ¿por qué no explotamos cuando hacemos la evaluación de riesgos psicosociales el factor edad? Esto es otra cosa también muy interesante a tener en cuenta. Cuando hacemos la evaluación de riesgos psicosociales, explotamos muchas de las variables, pero muy pocas veces se analizan resultados teniendo en cuenta la variable de edad, y yo creo que eso es algo que también debería hacerse. También hemos visto antes que algunas evaluaciones, algunas metodologías de evaluación de riesgo ergonómico son muy generalistas y no tienen en cuenta tampoco el factor edad, con lo cual estamos evaluando un puesto con unas condiciones que realmente luego no todos los trabajadores, como se ha comentado aquí, van a ser supermanes y van a ajustarse a esas condiciones. Por lo tanto, una vez hemos hecho la evaluación de riesgos psicosociales y la hemos hecho pensando en las características concretas de este tipo de trabajadores, tendremos que prever qué medidas adicionales que no habíamos tomado, pero que deberemos tomar, tenemos que aplicar. Veis que el tipo de medidas son medidas clásicas, no son medidas excepcionales, pero que sí que tendremos que aplicar en muchos casos, en casos concretos y que no teníamos previsto a lo mejor aplicar para un trabajador estándar, ¿no? Desde tema de evitar según qué tipo de tareas, planificar descansos, organizar el trabajo de otra manera, diseño ergonómico de algunos puestos, de algunas herramientas, variar a lo mejor los planos de trabajo, disminuir la bipedestación y también todo lo que tiene que ver con las variaciones en la atención, la percepción, y que por lo tanto tendremos que evitar
evitar algunas malas prácticas, ¿no? Como pueden ser pues no tener una planificación del trabajo lo suficientemente concreta, evaluar lo que decíamos, el factor edad en las relaciones de riesgo psicosociales, sobre todo dotar al trabajador de muchas más pautas de trabajo, muchos más protocolos y darle los periodos de formación específicos que necesite. O sea que vamos a tener que tomar medidas, algunas ya muy, pues dentro de las que son más frecuentes, pero que tenemos que prever que a lo mejor las tenemos que priorizar respecto a otros colectivos, ¿no? También hemos visto que puede haber cambios en la tolerancia al frío y al calor y por lo tanto pues también tendremos que ver si tenemos que cambiar las condiciones de temperatura del puesto o realizar pausas y descansos, usar otro tipo de equipos de protección individual o, allí donde no teníamos previsto tener que implantarlo, hacer una progresión de tareas. También hemos visto que tenían alteraciones auditivas, por lo tanto tenemos que tener previsto todos aquellos casos en los que podemos tener a lo mejor pues alarmas acústicas, pues tener previsto para aquellas personas que no tienen un nivel de audición 100%. También alteraciones visuales hemos visto, por lo tanto tenemos que tener previsto si tenemos que dotar todo lo que es nuestra señalización pues de tamaños o contrastes de color diferente, aumentar también niveles de iluminación, obviamente evitar a lo mejor pues la conducción nocturna. También hemos visto que puede haber problemas en la disminución de la coordinación, por lo tanto, pues tenemos que tener previsto también una serie de medidas en cuanto a pavimentos, en cuanto a iluminación. Y también tenemos que tener previsto, como hemos visto antes que han comentado en el tema de accidentalidad, que también había pues unas bajas de mayor duración y también muchas recaídas, es lo que se produce. Por lo tanto, pues tenemos que tener previsto, después de una de estas bajas de larga duración, una vuelta gradual al trabajo, exámenes de salud posteriores a la reincorporación, etcétera. Con lo cual, todo esto son cosas que hay que tener previstas, ¿no? Con antelación ante la posible eventualidad de que eso ocurra. También creo que es especialmente importante todo el tema de la formación. Es especialmente importante en dos sentidos. Por un lado, prever que el trabajador con una edad determinada pues puede necesitar refrescar su formación, adaptarse a nuevas tecnologías, incluso a nuevos idiomas, ¿no? Pero también no solamente en cuanto a contenidos, en cuanto a materiales, en cuanto a accesibilidad a esa formación. Ahora hay mucha formación virtual, mucha formación online, y a un trabajador con determinada edad eso le puede resultar una dificultad añadida, no puede tener la misma agilidad que a lo mejor una persona joven, a nivel también incluso de instalaciones, ¿no? Y también tenemos que tener presente el sentido inverso, ¿no? ¿Qué nos aporta el trabajador mayor, ¿no? Que haya un intercambio intergeneracional de formación, que se aproveche el talento de esas personas mayores, que se incorporen esos conocimientos a la formación del resto de personal. Por lo tanto, no simplemente hemos de hablar del trabajador mayor como alguien especialmente protegido, sino cómo podemos también aprovechar todo su conocimiento, ¿no? Para el resto de la empresa. Del tema de vigilancia de la salud ya ha hablado Aitor bastante. Simplemente me gustaría hacer 3 pinceladas. Por un lado, hablar de la vigilancia de la salud colectiva, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer análisis epidemiológicos de los resultados de los exámenes de salud, también tener en cuenta el factor edad, o sea, qué pasa con las alteraciones de salud para determinadas franjas de edad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos detectando? En cuanto a la vigilancia de la salud individual, cómo tener presente también el factor edad en los reconocimientos médicos, en los exámenes de salud, si en los diferentes protocolos habría que prestar especial atención al factor edad, más de lo que se está haciendo ahora. En determinados casos ya se está haciendo, pero no de una manera generalizada. Y también el tema de la promoción de la salud, que sería bueno que empezáramos, ¿no? Ya desde jóvenes, pero que es especialmente importante para las personas mayores, sobre todo en 3 líneas fundamentales, ¿no? Todo lo que es
la promoción de la salud osteomuscular, la promoción de la salud cardiovascular y la promoción de la salud mental. Estas serían las 3 grandes líneas, ¿no?, por lo que dicen los expertos, en los que habría que trabajar. Y luego cuando se habla de prevención terciaria, ¿no?, cuando se habla de, bueno, ya son factores organizacionales, cómo podemos organizar el trabajo de manera que se pueda adaptar mejor a las condiciones de personas, en este caso mayores, y que, bueno, pues podamos adaptar horarios, podamos adaptar pausas, podamos prever jubilaciones progresivas, de manera que tanto su entrada como su salida del mercado laboral sean lo menos traumáticas posibles. El tema de emergencias, bueno, en este caso me gustaría enfocarlo en puntos muy concretos, todo lo que serían, por ejemplo, la realización de simulacros, prever cómo se incorporan las personas mayores, tener en cuenta las vías de evacuación, tenemos que habilitar los puestos de trabajo de personas mayores en vías de evacuación que sean más rápidas. Es algo a reflexionar, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero deberíamos, ¿no? Ver el sentido contrario, como decíamos antes, cómo aprovechar a estas personas de mayor experiencia para poder planificar una emergencia, para poder formar parte de los equipos de emergencia, siempre y cuando pues puedan, sus condiciones físicas así se lo permitan. Y el tema de la investigación de accidentes, creo que es especialmente importante también ver, cuando hacemos una investigación de accidentes, siempre nos enseñan, ¿no?, cuando hacemos los cursos de formación de prevención de riesgos laborales, que tenemos que hacer un árbol de causas, ¿no?, que tenemos que analizar todas las causas primarias, y hay veces que no tenemos en cuenta que a lo mejor puede haber una variable, que es el factor edad, que puede tener algún tipo de incidencia en que se produzca el accidente. También se ha dicho esta mañana en la jornada que el nivel de siniestralidad de las personas mayores es menor, aunque obviamente luego su gravedad es mayor, pero aunque sea menor siempre tendremos que analizar si el factor edad ha tenido algo que ver en que se produzca el accidente. Algunos de los factores que, por lo que hemos estado averiguando, pueden tener bastante que ver en que se produzca un accidente en trabajadores mayores, pues son algunos de estos, ¿no? Pues bueno, puede que la formación que tengan estas personas sea obsoleta, no la hayamos actualizado y que por lo tanto sea insuficiente. Pueden tener más dificultad de acceso a mucha documentación, sobre todo si la tenemos en determinados formatos que no les son amigables, ¿vale? Sobre todo hay un exceso de confianza. Yo creo que muchos de los accidentes que se producen en personas mayores es porque, bueno, pues o exceso de confianza o hábitos incorrectos que se han ido adquiriendo a través del tiempo y que no han sido corregidos en su momento. Puede que se estén implicando en nuevas tareas con nuevas tecnologías a las cuales no están acostumbrados, y que eso puede también ser un factor de riesgo. Que no se hayan adaptado a los cambios organizativos que puede haber, más ahora que hay una dinámica en las empresas en que los cambios organizativos son constantes, ¿no? Puede que haya unas exigencias físicas o mentales que sean demasiado elevadas, ¿no?, para estas personas que hemos visto que van mermando sus capacidades, aunque nuestra obligación es mantener esas capacidades lo más alta posible, bueno, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso también vale la pena tenerlo en cuenta cuando hagamos una investigación de accidentes. En cuanto al tema del diseño preventivo, yo es uno de los temas que para mí es un caballo de batalla en las organizaciones, en las cuales no se tiene previsto ya desde fase de diseño cómo se tienen que incorporar los requisitos de seguridad de salud a cualquier cosa, ¿no?, a una instalación, a un equipo, a una tarea, a un producto nuevo, ¿no? Pues por ejemplo, para subir a esta tarima pues tenemos que subir unas escaleras, ¿no? Se trata de hacer centros de trabajo lo más accesibles posible a todos los trabajadores. No tenemos luego que hacer una adaptación, nos vamos a evitar mucho trabajo posterior si ya previamente, cuando diseñamos un centro, una tarea, una instalación, la diseñamos con una perspectiva mucho más amplia de cómo lo hacemos ahora, para que ese centro, instalación, tarea pueda ser ocupado por un trabajador cualquiera, ¿no? Cualquiera, con independencia de que tenga una discapacidad o de que tenga alguna limitación. Esto se puede hacer, es posible, y no solamente no es un sobrecoste, sino yo creo que nos va a ahorrar costes futuros. Y eso es algo que no estamos haciendo, yo creo que es un tema cultural
y creo que hay que empezar por ahí. Primero vamos a diseñar bien los puestos de trabajo. Cuando haga falta ya los adaptaremos. Si no podemos adaptarlos, pues bueno, habrá que reubicar, pero esto sería pues una jerarquía de acciones, ¿no? Y muchas veces empezamos por el final. Bueno, aquí os ponía yo algunos ejemplos, ¿no?, de temas de planos de trabajo, de fáciles agarres, porque siempre pensamos a lo mejor en la movilidad reducida, pero hemos de pensar en muchas otras limitaciones que haya. Bueno, toda una serie de condiciones que tendríamos que tener en cuenta a la hora de diseñar un puesto de trabajo y que muchas veces se obvian. Y ya por último, los que consultéis la guía, veréis que también hay una parte en la que se comentan diferentes experiencias en la Unión Europea que pueden ser interesantes, ¿no? Y a mí siempre me gusta recordar que cuando hablamos de aplicar mejoras en las condiciones de trabajo, que siempre las estamos pensando para determinados colectivos, en realidad son mejoras para todo el mundo, ¿no? Porque todos trabajaremos mucho más seguros en centros de trabajo pues que sean fácilmente accesibles, en los que nos podamos mover libremente, en los que no tengamos riesgo de tropezar, ¿no? Y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Eskerrik asko.